Hay heridas que no sangran por fuera, pero por dentro te están partiendo en pedazos. Hay batallas que nadie ve. Hay noches en las que uno se acuesta con una sonrisa ensayada para que la familia no pregunte demasiado, para que los amigos no sospechen, para que la iglesia no note, para que el mundo no se dé cuenta de que por dentro uno viene caminando con el alma en muletas. Y lo más duro no siempre es el dolor mismo. A veces lo más duro es sentir que nadie lo nota. Lo más duro es cuando haces lo correcto, sigues sirviendo, sigues trabajando, sigues criando a tus hijos, sigues predicando fe, sigues sonriendo en las fotos, sigues diciendo estoy bien. Y por dentro una parte de ti grita, Señor, si alguien pudiera ver lo que estoy cargando. Porque una cosa es sufrir, pero otra muy distinta es sufrir en silencio. Una cosa es llorar, pero otra muy distinta es llorar donde nadie te vea. Una cosa es atravesar el valle, pero otra muy distinta es sentir que lo atraviesas solo. Y hoy vengo a decirte algo con todo mi corazón. Aunque nadie note tu dolor, Dios sí lo ve. No lo imagina, no lo sospecha, no se entera tarde, lo ve. Ve la lágrima que no salió. Ve la oración que no supiste terminar. Ve la noche en la que dormiste con el teléfono en la mano esperando una llamada que no llegó. Ve el cansancio de tu alma. Ve la angustia que escondes detrás del todo está bien. Ve el peso que no sabes cómo explicar. Ve la tristeza que no publicas. Ve el temblor de tu fe cuando quieres creer, pero te duele demasiado seguir esperando. La Escritura dice en el Salmo 56, 8, tú llevas la cuenta de todas mis angustias y has recogido cada una de mis lágrimas. ¡Qué imagen tan poderosa! El salmista no dice, Dios me dio una conferencia sobre el dolor. No, dice que Dios cuenta, registra, recoge. Es decir, tu dolor no cae al suelo como algo inútil. Tu llanto no se evapora en el aire. Tus lágrimas no son un desperdicio emocional. Cielo las ve. Dios las cuenta. Dios las honra. Hay gente que no sabe lo que te pasa porque tú aprendiste a sobrevivir. Te volviste experto en disimular. Aprendiste a ministrar con el corazón roto. Aprendiste a servir mientras te faltaban fuerzas. Aprendiste a aconsejar a otros mientras tú mismo necesitabas que alguien te abrazara. Aprendiste a levantar la mano en adoración mientras por dentro te preguntabas cuánto más vas a poder resistir. Y la gente, como solo ve la superficie, cree que estás entero. Pero Dios no mira la superficie. Dios mira el corazón. Por eso amo tanto la historia de Agar en Génesis 16. Porque Agar no era la protagonista del relato humano, pero sí era el centro de la mirada divina. Era una mujer herida, usada, maltratada, desplazada, corriendo al desierto con el alma hecha trizas. Y en ese lugar donde parecía que nadie la iba a buscar, el ángel del Señor la encontró. No fue ella la que descubrió a Dios, fue Dios quien la encontró en medio de su fuga. Y entonces Agar pronunció uno de los nombres más conmovedores de toda la Biblia. Tú eres el Dios que me ve, el Roy, el Dios que me ve. Escúchame bien, no dijo el Dios de Abraham me ve. No dijo el Dios del sistema religioso me ve. No dijo el Dios de los exitosos me ve. Dijo el Dios que me ve. Porque cuando el dolor te aísla, una de las primeras mentiras que intenta sembrar el enemigo es esta: a nadie le importas. Y el desierto responde: sí le importas a Dios. Cuando el rechazo humano te deja a la intemperie, el cielo se presenta con una verdad más grande: yo sí te veo. Tal vez hoy tú estás como Agar, corriendo por dentro, sonriendo por fuera, pero huyendo por dentro, huyendo del cansancio, del rechazo, de una traición, de una pérdida, de una noticia médica, de una crisis financiera, de una oración que todavía no tiene respuesta. Y yo vengo a recordarte que el mismo Dios que encontró a Agar también sabe encontrarte a ti. No importa cuán escondido esté tu dolor, no importa cuán desordenado esté tu interior, no importa si ni tú mismo entiendes del todo lo que estás sintiendo, Dios sí lo ve. Y aquí va una reflexión pastoral. Que Dios vea tu dolor no significa que disfruta tu sufrimiento, no. La Biblia jamás presenta a Dios como un espectador cruel. En Juan 11, cuando Jesús llegó ante la tumba de Lázaro y vio llorar a Marta, a María y a todos los que estaban allí,
Dice la Escritura que se conmovió profundamente. Y luego viene ese versículo breve, inmenso, sagrado. Jesús lloró. Juan 11. San Cerú, eso me conmueve. Porque el Hijo de Dios no llegó con frialdad teológica, no llegó diciendo, no lloren, ya sé lo que voy a hacer. Llegó y lloró, sí, iba a resucitar a Lázaro, sí, tenía poder sobre la tumba, sí. El milagro estaba a minutos de ocurrir, pero antes del milagro honró el dolor. Antes de la resurrección acompañó el llanto. Antes de cambiar la escena, se metió en la escena. Eso significa que no estás sirviendo a un Dios incapaz de entender el quebranto humano. Cristo sabe lo que es llorar, sabe lo que es gemir, sabe lo que es ser herido, sabe lo que es ser malinterpretado, sabe lo que es amar y no ser comprendido, sabe lo que es Getsemaní, sabe lo que es la angustia, sabe lo que es cargar una cruz cuando otros solo observan desde lejos. Así que cuando tú le dices, Señor, nadie nota mi dolor, Jesús no te responde desde la distancia, te responde desde las cicatrices. Hay personas que creen que la fe elimina las lágrimas, pero eso no es fe bíblica. La fe bíblica no es negar el dolor, es llevar el dolor a los pies correctos. La fe no consiste en fingir que no pasa nada. La fe consiste en decir, me está pasando algo muy profundo, pero aún así no me soltaré de Dios. La fe no es anestesia espiritual, la fe es permanencia, la fe es seguir. La fe es llorar y seguir orando, la fe es temblar y seguir creyendo. La fe es no entender nada y aún así decir, aunque no comprenda, tú sigues siendo Dios. Por eso el Salmo 34 contra 18 declara, cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Me fascina eso. No dice solamente que Dios visita al quebrantado, dice que está cerca, cerca. Eso significa presencia, eso significa compañía. Eso significa que cuando el corazón se rompe, Dios no retrocede, Dios se acerca. Hay gente que se acerca a ti cuando brillas, cuando ríes, cuando produces, cuando estás fuerte, cuando eres útil, cuando puedes darles algo. Pero el Señor se acerca cuando te quiebras, se acerca cuando nadie más sabe qué decir. Se acerca cuando no hay palabras bonitas. Se acerca cuando ni siquiera tú puedes ordenar tus pensamientos. Se acerca cuando sientes que no puedes más. Quizá hoy estás escuchando esto y dices, pero si Dios está cerca, ¿por qué no siento nada? Y esa es una pregunta honesta. Te voy a responder con reverencia, porque la cercanía de Dios no siempre se mide por emoción, sino por verdad. Hay temporadas en que Dios se siente como fuego y hay temporadas en que su presencia se siente como silencio. Pero sigue siendo presencia. El cielo no deja de trabajar porque tú no percibas movimiento. Dios no deja de estar porque tú no tengas sensación. El silencio de Dios no es ausencia. A veces es formación, a veces es proceso, a veces es el aula donde se forja una fe que ya no depende de estímulos, sino de convicciones. Jeremías escribió Lamentaciones en medio de ruinas. No estaba hablando desde un resort espiritual, estaba hablando desde el dolor de ver a Jerusalén devastada. Y aún así dijo, esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, Lamentaciones 3, 21 hasta 23. Mira qué grande es esto. No negó la ruina, pero en medio de la ruina recordó la misericordia. No negó el desastre, pero en medio del desastre encontró una cuerda de esperanza. Y eso es para alguien hoy. Tal vez anoche lloraste, tal vez esta semana fue insoportable, tal vez este mes te encontró más roto de lo que tú mismo quieres admitir. Pero escucha, si amaneciste, también amaneció la misericordia. Si abriste los ojos, ya había gracia esperándote. Si todavía respiras, todavía no terminó el capítulo. Nuevas son cada mañana, no nuevas cada año, no nuevas cuando te portas bien, no nuevas cuando te vuelves fuerte, nuevas cada mañana. Eso quiere decir que hay misericordia para la mañana del duelo, para la mañana del diagnóstico, para la mañana de la traición, para la mañana de la ansiedad, para la mañana del fracaso, para la mañana en que te cuesta levantarte de la cama, para la mañana en que nadie sabe lo que tuviste que pelear en la noche. Y permíteme ir más hondo.
A veces el dolor de que nadie te note no viene solo de afuera. A veces viene de personas muy cercanas. A veces duele más porque esperabas comprensión de gente que te ama. Esperabas que alguien dijera, te veo cansado. Esperabas que alguien preguntara de verdad, ¿cómo estás? Esperabas que alguien discerniera que ya no podías seguir igual, pero no pasó. Y ahí es donde el corazón corre el riesgo de endurecerse. Porque cuando el dolor no es reconocido, el alma puede llenarse de dos venenos, la amargura y el aislamiento. La amargura te hace decir, a nadie le importa. El aislamiento te hace decir, entonces no voy a volver a abrir mi corazón. Pero ninguna de las dos cosas sana. Solo Dios sana de verdad. Solo Dios puede entrar al lugar donde nadie llegó. Solo Dios puede tocar la herida que nunca supiste explicar. Solo Dios puede restaurar la parte de ti que se cansó de ser fuerte. Mira a la mujer del flujo de sangre en Marcos 5, 12 años sangrando, 12 años. Eso no es una mala semana, no es una mala temporada, son 12 años. Y además de la enfermedad física, cargaba la vergüenza social, el desgaste emocional, la ruina económica, la exclusión espiritual. La ley la declaraba impura, la multitud la ignoraba, los médicos la habían agotado. Pero Jesús la vio. Y me encanta esto, ella tocó el manto en secreto, pero Jesús la sacó del anonimato. Ella quería un milagro silencioso, pero Jesús quiso un encuentro visible. No la expuso para humillarla, la expuso para restaurarle la dignidad. La llamó hija, hija. Después de 12 años siendo tratada como impura, Jesús le devolvió identidad con una sola palabra. Eso hace Dios. Cuando tu dolor te roba el nombre, Él te llama hijo. Cuando la sociedad te reduce a una herida, Él te devuelve identidad. Cuando otros solo ven tu problema, Él ve tu valor. Cuando otros recuerdan tu condición, Él pronuncia tu posición. Y yo creo que hay gente escuchándome ahora mismo que necesita oír eso. Tú no eres solamente la persona que sufrió aquella pérdida. Tú no eres solo el que pasó por ese divorcio. Tú no eres solo la que recibió ese diagnóstico. Tú no eres solo el que fracasó en aquel negocio. Tú no eres solo la que fue traicionada. Tú no eres solo el que carga ansiedad. Tú no eres solo la que llora en secreto. En Cristo sigues siendo hijo, sigues siendo hija, sigues siendo visto, sigues siendo amado, sigues siendo llamado por Dios. Ahora bien, hay algo que debemos decir con responsabilidad espiritual. Que Dios vea tu dolor no significa que todo cambiará de inmediato. A veces oramos una noche y la respuesta tarda. A veces clamamos y el cielo parece guardar silencio. A veces creemos y el proceso continúa. Y en esos momentos uno se pregunta, Señor, si lo ves, ¿por qué no intervienes ya? Esa es una pregunta humana, bíblica, honesta. Job conocía ese lugar. En Job 23:10 dijo, Él conoce el camino que tomo, si me pruebas saldré como oro. No dijo, entiendo todo. No dijo, me gusta esto. No dijo, no duele. Dijo, Él conoce. Ahí está la clave. Job descansó no en la explicación, sino en el conocimiento soberano de Dios. Él conoce el camino que tomo. En otras palabras, yo no entiendo mi dolor, pero mi dolor no está fuera del radar de Dios. Escúchame. Tu proceso no es caótico para Dios, tu prueba no lo sorprendió, tu noche no lo desorientó. Él conoce el camino que tomas, conoce el momento exacto en que te quebraste, conoce la palabra que te hirió, conoce la memoria que te persigue, conoce el miedo que no dices en voz alta, conoce la parte de tu historia que ni tus hijos saben. Él conoce, y si Él conoce, entonces también puede sostener. Tal vez no puedas ver el propósito entero hoy, pero no necesitas ver el mapa completo para dar el siguiente paso. Solo necesitas saber que el pastor no perdió de vista a la oveja y no la perdió. Hay un sufrimiento que es muy silencioso, el de los que siguen funcionando. Porque uno cree que el que está peor es el que se derrumbó en público, pero a veces hay personas que están a un suspiro de quebrarse y sin embargo siguen cumpliendo, siguen llegando, siguen resolviendo, siguen ayudando, siguen trabajando. Y como siguen funcionando, nadie imagina cuánto les duele, pero Dios sí. Dios ve a la mamá que está agotada y aún así sirve la mesa. Dios ve al hombre que se quedó sin fuerzas, pero igual sale a trabajar con el corazón apretado. Dios ve al joven que sonríe con sus amigos mientras por dentro pelea pensamientos oscuros.
Dios ve al pastor que predica con autoridad y luego vuelve a casa a llorar en silencio. Dios ve a la mujer que ora por todos y siente que nadie ora por ella. Dios ve al hijo que extraña al padre que ya no está. Dios ve a la viuda en la silla vacía. Dios ve al que lucha contra la depresión y tiene miedo de contarlo. Dios ve al que se siente invisible en su propia casa, y porque Él lo ve, tu dolor no está perdido. Pablo lo dijo de una forma preciosa en 2 Corintios 1:3-4. Dios es Padre de misericordias y Dios de toda consolación, no de alguna consolación, no de consolación limitada, de toda consolación. Eso significa que no existe una clase de dolor para la cual Dios no tenga consuelo suficiente. No existe una herida tan extraña que lo deje sin respuesta. No existe una crisis tan profunda que agote su ternura. Él es Dios de toda consolación. Y esto me toca profundamente. Él no solo nos consuela para calmarnos, sino también para transformarnos. Porque hay dolores que no se entienden mientras se atraviesan, pero después se convierten en un lenguaje. Y tú terminas consolando a otros con la consolación con que fuiste consolado por Dios. De pronto tu herida sana se vuelve aceite para otros. Tu noche se vuelve lámpara para alguien más. Tu cicatriz se vuelve evidencia de que Dios sostiene. No porque el dolor haya sido bueno en sí mismo, sino porque Dios es tan soberano que incluso de lo que quiso destruirte puede sacar algo redentor. Ahora déjame hablarle a los que están cansados de ser ignorados. Tal vez has dicho, si la gente no me ve, entonces me voy a apagar. Ya no voy a dar nada más, ya no voy a servir, ya no voy a amar, ya no voy a intentar. Pero hoy el Señor te recuerda algo. Tu valor no depende de cuántos te notan, sino de quién te mira. Tu identidad no se sostiene en la aprobación humana, sino en la mirada del Padre. La gente cambia. Hoy aplaude, mañana olvida. Hoy celebra, mañana critica. Hoy te busca, mañana no responde. Pero el ojo de Dios sobre tu vida no fluctúa. Su amor no depende de tu rendimiento. Su cercanía no depende de tu popularidad. Su fidelidad no depende de tu visibilidad. Hay gente que está desesperada por ser vista por los hombres, mientras Dios la está mirando desde hace rato. Y cuando uno descubre el peso de esa mirada divina, deja de mendigar validación humana. Porque una cosa es que te noten y otra muy distinta es que te conozcan. Dios no solo te nota, Dios te conoce. Conoce tu estructura, conoce tus límites, conoce la historia que te hizo reaccionar así, conoce la pérdida que te volvió más frágil, conoce la decepción que te volvió más silencioso, conoce las veces que dijiste estoy bien cuando no era cierto, conoce tus preguntas sin respuesta, conoce tus recaídas, conoce tus esfuerzos, conoce tu amor, conoce tu lealtad, conoce tu agotamiento y aún así te ama. No cuando mejores, no cuando sanes del todo, no cuando vuelvas a ser la versión fuerte de ti mismo. Ahora, aquí, en medio de tus ruinas, en medio de tu duelo, en medio de tu proceso, en medio de tu confusión, en medio de tu noche, ahí te ama. Yo sé que a veces uno quisiera una señal inmediata, un cambio visible, una respuesta contundente, y Dios puede hacerlo, claro que puede. Puede abrir una puerta, sanar un cuerpo, restaurar una familia, traer provisión, romper una cadena, rescatar un hijo, devolver la paz, sí puede. Pero aun cuando el milagro visible tarda, nunca deja de operar el milagro invisible, sostenerte. Y no subestimes ese milagro, porque a veces estás esperando que cambie el escenario, y mientras tanto Dios está fortaleciendo tu interior para que no colapses dentro del escenario. No todo milagro hace ruido. Algunos milagros se parecen a esto: levantarte una mañana más, no abandonar, no rendirte del todo, volver a orar después de haber llorado, tener paz en medio del caos, seguir creyendo con el corazón quebrado. Eso también es milagro. El hecho de que sigas aquí ya le está predicando al infierno que no pudo contigo. Y hoy yo quiero decirte con ternura, pero también con autoridad espiritual, no confundas invisibilidad humana con abandono divino. Que nadie note tu dolor no significa que Dios no esté actuando. Que nadie te llame no significa que el cielo se olvidó de ti. Que nadie te comprenda no significa que Dios no te entienda. Que tu proceso sea silencioso no significa que sea estéril. Hay semillas que germinan debajo de la tierra
en silencio, nadie aplaude ese proceso, nadie lo fotografía, nadie lo comenta, pero la vida está brotando igual. Tal vez tu alma está viviendo un proceso así. Parece que no pasa nada, pero por debajo Dios está sanando raíces, deshaciendo nudos, restaurando confianza, quebrando mentiras, fortaleciendo fe, preparando un fruto que todavía no se ve. Así que no te desesperes por la lentitud del proceso. Dios no llega tarde, Dios llega preciso. Y si tú me preguntas, ¿qué hago mientras tanto? Te respondo, llora si tienes que llorar, pero no te escondas de Dios. Ora aunque no te salgan palabras bonitas. Vuelve al Salmo, vuelve al Evangelio, vuelve a la cruz. Dile la verdad al Señor. No lo impresiona tu lenguaje religioso, le conmueve tu verdad. Dile, Señor, me duele. Dile, Señor, estoy cansado. Dile, Señor, no entiendo. Dile, Señor, siento que nadie me ve. Y luego deja que la palabra te responda, yo sí te veo. Yo sí te vi cuando te encerraste a llorar. Yo sí te vi cuando todos se fueron. Yo sí te vi cuando tragaste saliva para no quebrarte delante de los demás. Yo sí te vi cuando el miedo te visitó en la madrugada. Yo sí te vi cuando pensaste que no ibas a soportar otro día. Yo sí te vi cuando quisiste abandonar. Yo sí te vi cuando adoraste sin sentir nada. Yo sí te vi cuando serviste herido. Yo sí te vi cuando no tuviste fuerzas ni para explicarte. Yo sí te vi. Y si Dios te ve, entonces todavía hay esperanza. Porque la mirada de Dios no es pasiva. Cuando Dios ve, también se mueve. Vio a Israel en Egipto y descendió para libertarlo. Vio a Agar en el desierto y la encontró. Vio a la mujer enferma entre la multitud y la llamó hija. Vio las lágrimas en Betania y lloró con los que lloraban. Vio a Pedro después de negarlo y lo restauró. Vio a Saulo rumbo a Damasco y lo transformó. Vio una cruz levantada en vergüenza y la convirtió en la puerta de la redención del mundo. Así que no me digas que tu dolor está fuera de su alcance. No lo está. No me digas que llegaste demasiado tarde. No llegaste. No me digas que ya es inútil seguir creyendo. No lo es. No me digas que el silencio significa rechazo. No significa eso. No me digas que porque nadie lo nota, entonces no importa. Importa y mucho. Importa tanto que el Hijo de Dios llevó dolores en la cruz. Importa tanto que el Padre conserva tus lágrimas. Importa tanto que el Espíritu Santo intercede por ti aun con gemidos indecibles cuando tú ya no sabes cómo orar. Hoy quiero terminar diciendo esto. Quizá la gente no dimensiona tu pelea, pero Dios sí. Quizá los demás no perciben cuánto te costó llegar hasta aquí, pero Dios sí. Quizá nadie te felicitó por no haberte rendido, pero Dios sí lo vio. Quizá nadie entendió por qué estabas distinto, pero Dios sí entendió. Quizá nadie supo cuántas veces te rompiste antes de volver a levantarte, pero Dios sí. Y ese Dios que te ve no te dejará en el suelo para siempre. Tal vez hoy no termina el proceso, pero sí puede comenzar la paz. Tal vez hoy no se resuelve todo, pero sí puede nacer esperanza. Tal vez hoy no entiendes el por qué, pero sí puedes abrazarte al quién. ¿Y el quién sigue siendo fiel? El quién sigue siendo bueno. El quién sigue estando cerca. El quién sigue llamándote hijo, hija. El quién sigue teniendo la última palabra. Así que levanta el rostro. Respira. No porque el dolor no exista, sino porque Dios sigue presente. No porque todos te vean, sino porque el cielo ya te vio. No porque tengas todas las respuestas, sino porque el que te sostiene no ha cambiado. No porque sea fácil, sino porque no estás solo. Padre amado, hoy te entregamos ese dolor que nadie notó, esa herida que nadie entendió, esa lágrima que nadie vio caer. Gracias porque tú sí ves, tú sí conoces, tú sí te acercas al quebrantado. Abraza al que está cansado, fortalece al que está débil, levanta al que está a punto de rendirse, trae paz al que vive en tormenta interior y recuérdanos que no estamos solos. En el nombre de Jesús. Amén. Y si esta palabra habló a tu vida, compártela con alguien que necesite recordar que aunque nadie note su dolor, Dios sí lo ve.